buenas tardes, damas y caballeros. Es de hecho un honor nuevamente poder estar con ustedes en esta conversación. Básicamente se trataría de hacerlo. Quisiera tomarme solamente un par de minutos, Patti, por una simple razón, para que también las damas y caballeros que están escuchando puedan escuchar el mensaje que les voy a dar. Resulta que el día de hoy me enteré de la muerte de un amigo mío, de un caballero que fue mi profesor cuando yo estaba en la escuela hace muchísimos años, el licenciado Llanes, el licenciado Alfonso Llanes, que fue presidente de la Asociación de Jubilados, de Profesores Jubilados. Y la verdad es que este caballero, su muerte se produjo gracias o a causa del coronavirus, y le llegó la muerte en el momento que él estaba esperando justamente una cama para poder ingresar a un hospital a tener cuidados intensivos. No lo pudo hacer por la cantidad de gente que ahora está en estas circunstancias y que es tan dura la situación. Pero más que esto, yo lo que quería comentarles no es el hecho de cómo murió, por qué murió el caballero, sino cómo vivió. Él fue un luchador toda su vida, fue una persona que se distinguió como un magnífico maestro. Como digo, él fue mi profesor cuando yo estaba ahí, 7 años aproximadamente, ¿no? Fue una persona que toda la vida luchó por los derechos de otras personas. Siempre estuvo respetando y haciendo que se respeten los derechos de los profesores jubilados, y hasta el último momento supe que él estuvo ya planificando las cosas que iba a continuar haciendo. Entonces vale la pena tomar en cuenta este tipo de ejemplos, porque en realidad, si es que la muerte lo cortó, no importa, pero la idea, que fue lo que él mantuvo específicamente de continuar con la lucha, eso es lo que sirve en definitiva para todos. Bien, ahora sí podríamos empezar. El tema que nos ocupa hoy justamente se denomina metodologías de la educación. Este tema es extraordinariamente importante desde todo punto de vista, porque este tipo de metodologías son aquellas que efectivamente nosotros utilizamos todos los días en nuestras clases, ¿no? Ese es el asunto, y nos ocupan la mayor parte del tiempo, inclusive en la planificación externa. Los objetivos que se ha planteado directamente con esta charla es conocer las principales metodologías, porque hay sin número de ellas, una cantidad inmensa. Además, analizar las características de las metodologías de la educación y las habilidades que yo pretendo que se adquiera básicamente es la comprensión de la importancia y utilidad de las metodologías de la educación y la visualización de los caracteres de aquellas metodologías que vayamos a revisar el día de hoy. Eso es lo más importante. Vamos a pasar a una definición que se encuentra en la página www.bestteacher. Por si acaso, todas las fuentes bibliográficas que yo normalmente suelo utilizar para dar la charla están al final en la bibliografía siempre. Recuerden ustedes, hay que citar la fuente directamente, ¿no? Y cuando se la hace de una manera directa, sin hacer la cita, pues efectivamente quiere decir que será contribución nuestra cuando lo hagamos de esa manera. La definición, miren ustedes, es muy básica. Estrategias de enseñanza con base científica que el docente utilice en el aula. Ese es el asunto básico, ¿no? ¿Para qué? Para que los alumnos adquieran conocimientos o valores. Ahí está lo interesante. Es una forma de enseñar cuando se hace de manera táctica, y es muy práctica, evaluando resultados sobre una base. Otra definición podría ser esta. Metodología educativa es una definición básicamente mía, ¿no? Es un camino, esa es la metodología, una vía, un mecanismo de enseñanza que utilizamos como profesores, como docentes, para transmitir información y conocimientos. Recuerden, bien, con respecto a la parte que habíamos estado viendo nada más, simple y llanamente quisiera hacer mención a lo siguiente. Las metodologías de la educación como tal se pueden definir como un camino, una vía, el mecanismo que utilizamos los docentes, para desarrollar procesos de enseñanza y transmitir información y conocimientos. Decía también que la información viene a ser la base de la construcción de conocimientos posteriormente, ¿no? Y esto se hace mediante la aplicación de técnicas especializadas, muy especializadas, esas las pasamos estudiando muchísimo tiempo en la universidad, y con la utilización de herramientas de instrumentos adecuados, los cuales efectivamente en la actualidad, perdón, nosotros tenemos una disposición mucho más amplia de la que teníamos hace algunos años. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases cuando tenía 21 años, hace muchísimo tiempo, en realidad lo único que teníamos eran los libros, teníamos el pizarrón, generalmente era de tiza, inclusive de yeso, y además de eso lo que teníamos eran unos aparatos que se llamaban retroproyectores, los cuales creo que ahora solamente existen en los museos, ¿no? Ya no se ve nada de ese tipo de cosas. La metodología en general se fundamenta en 3 elementos básicos que ustedes conocen perfectamente. Ustedes son docentes en la mayor parte de los casos. Y entonces yo no voy a hablar de cosas muy nuevas, sino que más bien voy a darle un enfoque un poquito más profundo nada más. La primera parte es la parte teórica, que es el elemento que se denomina cognitivo.
y que está constituido directamente por unidades didácticas, aquellas que nosotros preparamos para el estudio personalizado, es decir, aquellas planificaciones que establecemos. Se procede a una explicación de los contenidos de esos temas, a los de la clase con los señores estudiantes, señoritas estudiantes, o con los niños igualmente. Una aproximación lectora, en los casos de que ya estemos en ese nivel específicamente, y además de eso la explicación pertinente de los elementos que no han sido comprendidos, o de cierta terminología también que en muchos casos resulta nueva para el estudiante. Pero la parte teórica en sí misma es simplemente esa parte de cognición, es decir, captamos de manera directa específicamente aquellos conocimientos que el profesor está impartiendo, ¿no? En la parte práctica, la cual se denomina también procedimental, el estudiante pone en práctica lo aprendido. Ese es el asunto básico, es decir, ya recibió la teoría en clase, luego de eso va a la práctica, y esta práctica son actividades de aplicación individual y grupal, y lo que normalmente se llamaba los trabajos, las investigaciones, los deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora tiene diferente terminología, podemos utilizar la misma o no. Lo interesante es que lo hagamos de la manera adecuada. Eso es lo interesante, ¿no? Son actividades de aplicación, decíamos, que se realizan con la guía y apoyo específicamente del docente. No es posible dejarles a los chicos que lo hagan solo porque para eso justamente estamos nosotros, para la guía. La tercera parte es la parte actitudinal o conductual, en donde luego de que se ha captado todos estos elementos de tipo científico, cognitivo, básico, y los estudiantes han desarrollado ya el proceso de aplicación práctica de esa teoría específicamente, ellos generan criterios, generan juicios, hacen procesos reflexivos, y entonces ahí se produce una posición ideológica del estudiante. No solo ideológica, sino también axiológica. Hay ese cierto tipo de valoración de los elementos que él mismo ha descubierto, que él mismo ha contemplado, y entonces el proceso de educación es mucho más amplio en ese punto, ¿no? Ya. Yo me he permitido tomar la mayor cantidad posible de las metodologías más básicas que se utilizan en la actualidad y que muchas de ellas ustedes con toda seguridad las conocen y seguramente las aplican de la manera más correcta, pero hay algunas cosas que vale la pena explicarlas. Entonces vamos a ver aquellos que son los más interesantes, desde mi punto de vista, dejando de salvo, por supuesto, su mejor criterio, ¿no? Esos tipos son los siguientes. Había puesto, no es una jerarquía, es simplemente de acuerdo más bien al nivel de utilización que se lo realiza, que aquellas que son más comúnmente utilizadas, de otras que son un poco menos utilizadas. La primera le había puesto yo la metodología educativa tradicional, que es el sistema más sencillo y básico, definitivamente, que el profesor o el docente lo único que hace es transferir datos de información previamente aprendidos por él mismo. Es decir, toma de un libro y los pasa a sus estudiantes. En la práctica, este sistema realmente no necesita ningún tipo de análisis, no hace falta reflexión en realidad, a menos que el profesor luego la establezca en la clase. Y simple y llanamente las técnicas que se utilizan son el dictado. Señores, copien. Saca el cuaderno y copien. Un sistema que realmente en la actualidad muy poco se utiliza en definitiva. Un resumen, evidentemente a los chicos o se les manda a resumir o nosotros les vamos resumiendo. ¿Cuál de los dos elementos más negativo? Probablemente el hecho de que nosotros mismos se lo resumamos, a pesar de lo sintético que puede parecer y lo mejor resumido que también evidentemente se vería. Pero había que analizarlo fríamente en cada una de las clases, ¿no? También exposición con bases bibliográficas, es decir, los chicos van a hacer su análisis en la parte bibliográfica, luego de eso, en base a datos bibliográficos, vienen y con su documento mismo nos hacen la exposición directamente, con lo cual no hay aporte en realidad de ellos para nada, sino simplemente exposición de los datos que han obtenido en otras investigaciones de personas que hicieron en otro lugar determinado y tiempo, ¿no? Y estos instrumentos, lo que decíamos justamente hace un momento, son aquellos elementos muy tradicionales, el libro de texto, los libros de texto, los pizarrones, los cuadernos, mapas, calculadoras, todos aquellos elementos que, si bien es cierto, son muy válidos, por supuesto, pero en la práctica son demasiado básicos también, ese es el asunto básico, ¿no? Ok, si me permiten, vamos a ver el punto número 2, que es el aprendizaje cooperativo. Sobre el sistema tradicional podríamos decir que este aprendizaje cooperativo en realidad es una extensión o es una fase del sistema tradicional. Porque en lo que se sustenta simplemente es que el precepto establece que trabajar en grupo es mucho mejor. Produce mayor atención de los estudiantes, hace que los estudiantes se involucren más en la adquisición de conocimiento, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque teóricamente, teniendo todos ellos la responsabilidad de completar la parte que les corresponde para sus compañeros, utilizarlo también para la exposición, si se termina con exposición, entonces teóricamente sería mejor desde este punto de vista que ellos trabajen de esa forma. El único pequeño problema es que en muchos de los casos hemos podido ver, lo vemos frecuentemente,
el hecho de que del grupo de estudiantes de 3 a 6 con los que se estructuren los grupos, suponiendo, uno o dos trabajan y los otros simple y llanamente, en algunos casos, aportan con algún tipo de información y en muchos de los casos no hacen nada, excepto tal vez exponer algo que los otros compañeros mismos ya han preparado, lo cual implica que en definitiva no tiene un resultado efectivo, porque simplemente el proceso de aprendizaje no es homogéneo, solo los que han hecho un trabajo realmente han aprendido, mientras que los otros no han aprendido nada. Y de todas formas, quienes han aprendido se han quedado simplemente en la revisión de tipo bibliográfica y punto nada más. Entonces, en este caso, lo que se plantea en este sistema cooperativo es que la necesidad de alcanzar objetivos se lo haga mediante la interactuación y trabajo coordinado de ellos. Probablemente desde ese punto de vista es correcto la utilización, porque lo que hace es que los chicos, diferencia con respecto a lo que es el aprendizaje individual, que está focalizado en cumplir los objetivos sin depender del resto de compañeros. Es decir, cada persona hace su propio trabajo, sea el chico, la chica, el niño, la niña, y simplemente responde de aquello que ha hecho, y punto. Mientras que en el sistema del aprendizaje cooperativo, el objetivo final es común para todos ellos, y el resultado justamente es uno solo para todos, de tal forma que, utilizándolo de la manera correcta, efectivamente se puede lograr que los chicos trabajen de manera coordinada. Bien. Nosotros pasamos entonces ahora sí al aprendizaje basado en proyectos, abreviado como ABP. Ya, ok. En este caso, el aprendizaje basado en proyectos es un sistema bastante interesante. Normalmente se utiliza con los estudiantes de niveles más altos, no con niños pequeños. Se puede utilizar también, pero si se pretende desarrollar contenidos de tipo significativo, en realidad sí hace falta tener un poco más de conocimiento y práctica dentro del proceso de desarrollo. Entonces, en definitiva, el proyecto contempla 4 pasos, muy básicos en general, ¿no? La que se denomina pregunta guía o algunos le llaman pregunta directriz. La pregunta directriz normalmente viene a ser la parte central que nosotros vamos a descubrir dentro de un proceso investigativo que generalmente termina con una monografía como trabajo final, ¿no? De todas formas, se puede utilizar directamente de esta manera para enfocarnos en cuál es específicamente el problema más directo, ¿no? Bien, entonces lo que decía justamente es que la pregunta guía lo que hace básicamente es centrar los asuntos más importantes, los contenidos, trata de enfocarles a los estudiantes hacia cuáles son los objetivos, lo que va a desarrollar, para que puedan posteriormente generar criterios, propuestas. El punto B es la generación de autonomía de los estudiantes. En realidad, lo que sucede básicamente es que lo que se pretende es brindar mayor autonomía porque ellos tendrán que trabajar de acuerdo a sus habilidades y capacidades y cualidades personales, tratando algunos elementos más bien dentro de su capacidad de desarrollo como tal, ¿no? Entonces, aquí se puede establecer pautas por parte del profesor mismo sobre la investigación a fin de que cada uno de ellos tenga un tema determinado que puede desarrollar, o bien permitir que los chicos mismos sean aquellos que se distribuyan cuál es el trabajo que van a hacer. Lo más práctico es que efectivamente se haga de manera consensuada, que se pongan de acuerdo entre profesores y estudiantes a fin de que ellos, la expresión de lo que les gusta o de lo que las habilidades que tienen, puedan entonces tranquilamente desarrollar los procesos de investigación. Esta parte de los procesos, lo que estimula justamente es la utilización de técnicas y la implementación de instrumentos para tratar de indagar y obtener respuestas y además de eso también analizar las dudas que surjan durante el proceso. Entonces, en la parte del proceso de investigación tiene que utilizarse principalmente las técnicas que vamos a ver en otro mecanismo determinado cómo se lo desarrolla. Posiblemente el más importante de los elementos dentro del proceso de desarrollo de una clase, de una materia en general, sea justamente la enseñanza y la práctica de los procesos investigativos, porque me parece que habíamos hablado días anteriores acerca de esa situación, y que efectivamente la investigación es aquello que nos está permitiendo, o nos ha permitido, en un momento determinado, desentrañar todas aquellas dudas que nosotros tenemos y a la final de eso plantear las soluciones que son precisas, aplicarlas para un caso determinado. Bueno, estos procesos de investigación pueden tomar como base específicamente la existencia de un caso específico o de un fenómeno determinado o de una situación como tal, ¿no? De todas maneras, existen campos sumamente amplios con respecto al proceso de investigación. Cuando se ha terminado ya todo el proceso y se han recopilado todos los datos de manera directa por parte de los estudiantes, ellos tienen también otras técnicas mediante las cuales pueden hacer el proceso, la exposición, y dar los resultados del proyecto, mediante lo cual se plantea conclusiones, recomendaciones. Difícilmente en esta etapa se llega a pasar a propuestas,
porque simplemente lo que se trata de hacer es mirar desde fuera cuál es el problema, analizarlo de manera directa y luego de eso simple y llanamente presentarlo, visualizarlo, punto nada más. Sí se plantea una brevísima solución muy básica, pero es demasiado hipotética, ¿no? Se permite la adquisición de conocimientos y competencias por la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas reales. Eso es importante. Sí es cierto que en muchos casos vale la pena plantear de práctica problemas de tipo hipotético, pero si nosotros nos fijamos en la realidad, tenemos una cantidad tan grande de cosas que podríamos tomar como ejemplos para analizarlos, que es mejor aplicarlos de manera directa. De tal manera que si es que se aplica de esa forma los estudios sobre algo, sobre un caso real, sí podremos comparar y obtener parámetros específicos sobre si efectivamente el proceso fue desarrollado de la manera adecuada y si realmente está funcionando el sistema, ¿no? Ese es el asunto básico. Cuando es demasiado teórico, no necesariamente podremos evidenciar ello. Además de eso, lo que se incrementa también es la capacidad de la retención de conocimiento y el desarrollo de competencias, el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el momento que están los chicos tomando los datos específicamente, lo analizan. El ser humano es muy analítico desde muy pequeño, somos muy pensantes, eso es lo que nos diferencia de otros seres, simple y llanamente, y con ello entonces la comunicación que se establece es lo que permite el plantear finalmente la resolución de un problema X, ¿no? A mí me gusta muchísimo este tema, este método justamente que nosotros vamos a ver aquí, esta metodología, que es el aprendizaje basado en problemas. Ya, este es un proceso que les decía que a mí personalmente me ha dado un magnífico resultado. Yo he sido durante muchísimos años profesor de colegio y he sido profesor de universidad. Es mucho más práctico aplicarlo en asuntos de investigación que podríamos dar directamente para poder llegar a aplicar este sistema, esta metodología. En este caso, estas etapas serían la primera como identificación de un problema real. ¿Cuál es el asunto básico? Les decía que nosotros, en el momento que estamos haciendo un análisis determinado, podemos encontrar un caso, podemos encontrar un fenómeno o una situación problemática. Para determinar esa situación problemática, nosotros lo que hacemos es darnos cuenta de si efectivamente existe alguna situación que está generando complejas situaciones, complejos problemas para la sociedad o para, inclusive la naturaleza, podría ser el caso. Y para ello lo que podemos hacer es proceder a hacer preguntas directrices. Estas sí son preguntas directrices, mediante las cuales nosotros tratamos de determinar cuál es el alcance en tiempo, en lugar y en efectos de este problema como tal. Entonces, ahí nos vamos nosotros enfocando recién en qué es lo que está sucediendo. Luego de que nosotros hayamos logrado identificar el problema, podríamos ensayar en realidad a ponerle un tema, darle el nombre a ese problema como tal. Entonces, el momento que nosotros ya tenemos la conciliación entre lo que es el tema que debería evidenciar el problema, entonces así nosotros ya podemos identificar específicamente y proceder a desarrollar la investigación como tal. Para ello hacemos una delimitación conceptual, espacial y temporal. Entonces, no es simplemente decir, nosotros tenemos el problema de la migración campesina, punto. Muy bien, pero ¿en dónde? ¿Cuándo? Ese es el asunto básico que nos interesa. Si nosotros hablamos, en este caso de la delimitación conceptual, hablamos de migración campesina a la ciudad, sería la parte conceptual. Estamos hablando netamente de ello. Cuando hablamos de la delimitación espacial, estaríamos hablando del lugar específico al cual nos referimos. Entonces, en nuestro caso, podría ser en el Ecuador como tal, o podría ser en una provincia determinada, la provincia de Cotopaxi, Pichincha, o una zona geográfica específica, Puellaro, ¿ya? Podría ser Pilahuín, cualquier lugar de esos determinado. Y temporal también, ¿cuándo fue eso? Estamos hablando específicamente, qué sé yo, a raíz de principios de siglo, pues durante el siglo pasado, durante toda la época de desarrollo de nuestra república. Entonces ahí hay que nosotros enfocarnos directamente. Podríamos establecer, se me ocurre, en el ejemplo que estábamos planteando, esta delimitación ya cuadrada en su totalidad, diciendo, por ejemplo, que nuestro tema podría ser la migración campesina a la ciudad de Quito durante la época de la influencia del coronavirus, ¿ya? Entonces simplemente tenemos este espacio determinado específico y punto, ¿no? O podríamos hablar también de algunos casos que en el momento son situaciones que se presentan actuales y que se ve. Otro ejemplo podría ser, como les digo, simplemente como una forma de establecerlo, la emisión de los carnets
ilegales del CONADIS en la República del Ecuador desde el año 2015 hasta la fecha, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros estamos estableciendo todos los elementos. De lo contrario, quedaríamos un poco en el aire si no ponemos esta delimitación. Una vez que tenemos ya esta delimitación específicamente determinada, nosotros lo que hacemos es el establecimiento de los elementos causales. Estos elementos de causa, que es lo que produce el problema como tal, son aquellos que se denominan variables independientes. Aquí quisiera permitirme hacer una explicación. Hay muchos investigadores y profesores igual, que lo que sustentan es que tiene que haber una sola variable. En realidad no. Las variables son múltiples variables. Pongámonos el caso de un ejemplo de un accidente de tránsito, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tenemos en el accidente de tránsito? Puede ser el estado del vehículo, es una variable. El estado del conductor es otra variable. Puede ser el estado del clima, otra variable. Otra variable puede ser el estado de la carretera. Entonces, todos esos elementos son elementos causales, son aquellos que producen efectivamente la situación problemática que estamos analizando. ¿Por qué nosotros les denominamos variables independientes? Porque no dependen de nosotros, no dependen de nadie, son circunstancias fortuitas, se producen. En el caso del accidente que les mencionaba como un ejemplo, el hecho de que caiga un terrible aguacero y el suelo esté totalmente mojado, la calzada esté mojada, es una cosa independiente de nosotros, no podemos hacer nada para evitarlo, simplemente se produce. Igualmente podría ser el caso de que simplemente el conductor ese día estaba enfermo terriblemente mal con un dolor de cabeza extraordinario y aún así salió a manejar, se olvidó los lentes que utilizaba siempre y por eso no pudo ver que la carretera estaba en esa situación y produjo el accidente. Otro elemento podría ser también, como una variable independiente, el hecho de que tal vez alguna de las llantas se encontraba lisa y que cuando llegó a un charco de agua perdió pista y salió de la vía y se estrelló. Entonces, miren ustedes, vale la pena tomar en este caso en cuenta que las variables son muchas. Ese es el asunto básico, ¿no? Las independientes. Y lo interesante de esta cuestión es que más bien habría que enfocarnos para cuando creamos nosotros necesario el desarrollo de la investigación como tal vez tomar una o dos variables que sean las más importantes y no disgregarnos en muchas variables, ¿no? La recomendación sería analizar todas aquellas que podamos y centrarnos en aquellas que son las más importantes. Ahora, cuando nosotros hablamos en el siguiente punto de la determinación de los defectos, estamos hablando de las variables dependientes. Estas variables dependientes se denominan así específicamente, ¿por qué razón? Porque ellas dependen de las otras, es decir, estos defectos dependen de las causas, ese es el asunto básico. Entonces, si en el mismo ejemplo que les había puesto, nosotros hablamos de que hay efectos y que hay causas, tomaríamos, por ejemplo, la causa de que la llanta lisa del vehículo, esa es la causa, produjo que el derrapamiento de la llanta del vehículo en sí mismo sobre la carretera. El ambiente climático específico, que se encontraba totalmente húmedo después de la lluvia, como causa, produjo que justamente la llanta tenga ese derrape de manera directa. La situación de enfermedad del conductor al momento de ponerse a manejar como causa, produjo el hecho de que él no tenga control sobre el vehículo. Entonces, miren, están encadenados todos ellos, estos elementos. Lo interesante también aquí es que hay que tomar que por cada causa hay un efecto. De tal manera que a los chicos, cuando se utiliza este sistema del aprendizaje basado en problemas, hay que indicarles que si ellos eligen o han encontrado 4 causas, también a cada una de ellas le corresponde un efecto, por tanto habrá 4 efectos. Y simple y llana es el asunto así de esa manera. No hay ningún problema con respecto a esto. Ya. Luego de eso nosotros pasamos a un proceso de aplicación de técnicas. Estas técnicas, bueno, se van desarrollando durante todo el tiempo de la investigación, ¿no? Se puede hacer observación, que es simplemente una aprehensión de tipo sensorial, de los objetos que nosotros estamos estudiando mediante la vista directamente, ¿no? Una aprehensión sensorial, sentidos y punto nada más. El análisis documental, análisis bibliográfico, es sumamente interesante porque puede existir en cualquier investigación una gran cantidad de datos de otras personas que anteriormente hayan desarrollado investigaciones, las cuales nunca van a ser totalmente completas. Siempre va a haber algo más que plantear o que investigar. Entonces, el análisis documental es importantísimo, porque así nosotros nos vamos a enterar de antecedentes y de otros elementos más que nos permiten tener una visión mucho más global sobre el problema específicamente. Se puede hacer una recopilación de datos directos, también indirectos, con respecto a las personas que pueden darnos a nosotros a conocer alguna referencia sobre esos hechos que estamos estudiando.
Entonces, si es que ha habido una persona que es testigo del accidente o de, no sé, la construcción de un puente o algo por el estilo, esa será una información de tipo directa, miren ustedes. Pero si nosotros tomamos un periódico y en el periódico se hace una relación mediante un artículo acerca del fenómeno que estamos investigando, eso será un antecedente netamente, un dato indirecto, vean ustedes. No existe esa vinculación personal del sujeto con respecto al fenómeno, sino más bien es secundario porque realmente esa persona lo que ha hecho es mirar y transcribir, o le han contado, o ha visto fotos, y entonces ahí nos está pasando a nosotros de manera indirecta esta información. Se emiten conclusiones y recomendaciones también, eso es importantísimo desarrollarlo, por supuesto, y esta conclusión de estas emisiones de conclusiones y recomendaciones se hace de manera posterior a un fenómeno que es sumamente interesante. Si nosotros tenemos la determinación de todos los elementos anteriores y tenemos la identificación del problema, podemos establecer un objetivo de trabajo. El objetivo de trabajo puede ser la solución del problema. No necesariamente solamente investigar qué ha pasado o describir cuál es el problema, sino realmente enfocarnos en la solución. Ese es el objetivo general. El objetivo general lo que pretende es dar solución al problema central como tal. Y ahí vienen los objetivos específicos. Muchas personas preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es tan sencilla. El objetivo general, que es uno solo, trata de dar solución al problema. Y los objetivos específicos, que son varios, tratan de dar solución a los efectos del problema. Entonces, si en nuestro ejemplo decíamos que existen 4 causas y 4 efectos, los objetivos específicos están basados en dar solución a cada uno de esos efectos. Por tanto, tendría que haber también 4 objetivos específicos. Miren, el asunto es tan sencillo de eso, ¿no? Muy, muy fácil de comprender. Y de aplicar también, por supuesto. O sea, en la práctica no es tan sencillo, pero poco a poco, si se le va desarrollando habilidad, se lo puede hacer con toda tranquilidad. Muy bien. Luego de eso tenemos la mención de las conclusiones y recomendaciones, y en muchos de los casos enunciamos una propuesta de solución. Esta enunciación de propuesta de solución en muchos casos es totalmente teórica, y en otras situaciones sí es posible que se pueda llevar a una práctica real. Esa es la cosa básica. Yo recuerdo hace, no sé, serán tal vez unos 15 años, un poco más. Algunas personas aquí en Quito, por ponerles un ejemplo nada más de una cosa que sucedió efectivamente, empezaron a analizar el hecho de que había animales que estaban desapareciendo, se estaban extinguiendo, y un grupo de estudiantes de biología de la Universidad Católica, si no me equivoco, en ese entonces, llamó la atención hacia algunas personas en la comunidad científica de ese entonces, haciendo notar que estaban desapareciendo los cóndores, que había cada vez menos cóndores. Entonces se organizó la creación de una organización no gubernamental llamada CESIA, que era la Corporación Ornitológica del Ecuador, como fundación, ¿no? Es decir, una corporación sin fines de lucro, y esa corporación se dedicó a la investigación de aves en general y objetivamente sobre el asunto del caso de los cóndores. Con relación con otros estamentos internacionales y nacionales y todo lo demás, establecieron ellos un proyecto llamado el Proyecto Cóndor. Ese Proyecto Cóndor que abarcó inclusive a muchos estudiantes que salieron durante varios días en un año determinado a hacer observaciones, terminó con la descripción de que sí, había poquísimos cóndores y que estaban en riesgo de desaparecer en realidad, y se establecieron algunos mecanismos de control. Entre ellos, inclusive, recuerdo que había la prohibición de la importación de cierto tipo de químicos que eran destructivos y que dañaban las cáscaras de los huevos de los cóndores, ¿no? Entonces, miren ustedes, ahí se planteó soluciones reales, soluciones prácticas, y aunque ustedes no lo crean, esto tuvo una conclusión posterior muy amplia, y fue que de una manera secundaria, en realidad, esto no fue una cosa concomitante, pero que funcionó al mismo tiempo, fue el hecho de que el año 2006 se emitió la ley contra la tenencia de armas y explosivos, y de pronto las personas ya no podían comprar escopetas, carabinas, pistolas, revólveres y dispararle a lo primero que se mueva por el aire, y simple y llanamente la cacería prácticamente en ese campo desapareció. Y eso ayudó muchísimo también al hecho de que los cóndores, si bien no se recuperaron en su población, por lo menos dejaron de ser eliminados en la cacería deportiva, teóricamente. Entonces, ahí es un ejemplo claro de cómo puede aplicarse directamente una propuesta y que puede llevarse a cabo, ¿no?
No en todos los casos, pero bien, podría hacerse así. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología de aprendizaje mediante problemas? El desarrollo del pensamiento crítico y competencias creativas. Por supuesto, si nosotros nos vemos enfocados a tener que solucionar un problema determinado, nos vamos a sentar a pensar y nos vamos a sentar a crear. Y es el asunto básico. ¿Y cómo vamos a crear? Aprendiendo, leyendo, preguntando, investigando, sacando datos, y ahí vamos a empezar a crear nosotros las soluciones. Entonces, por supuesto, el pensamiento crítico sí se va a desarrollar, y esas competencias de creatividad también. Se desarrolla una mejora de las habilidades de resolución de problemas, por supuesto. ¿Cómo lo resolvemos? Por eso es que es importante, en ciencias sociales sobre todo se utiliza muchísimo esto, el hecho de que estos chicos, estas personas que están en ese campo, simple y llanamente van a desarrollar esas habilidades. ¿Para qué? Para plantear propuestas, propuestas de solución. Además de eso se incrementa la motivación. ¿Por qué? Porque no son asuntos teóricos. No le preguntan a la persona, ¿crees que algún día podamos establecer una base turística en la Luna? No. Le dicen, oye, ¿cómo vamos a poder nosotros reactivar el turismo de la zona de Checa y el Quinche, por ejemplo, ¿no? Para las personas que viven por ahí o que estaban en la provincia de Pichincha. Entonces la persona se va a sentar y se va a ver abocada a enfrentar una cosa que es real, una cosa que inclusive tal vez le afecta a él, a su familia o al menos a su entorno social de manera totalmente directa. Además de eso, mejora también la capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones, es decir, se plantea analogías. Estas analogías consisten en el hecho de que si ya se encontró una solución determinada y viable para un caso específico, se puede utilizar parte o la totalidad de esa propuesta o de ese sistema de solución para solucionar otro problema más, que tenga mucha similitud con el anterior. Entonces, miren ustedes que existe justamente una cantidad grande de ventajas en este proceso directamente, ¿no? Ya. Continuamos, o no sé si hará falta ese rato unas preguntas. Ok, muy buenas tardes. Doctor, Ya la escucho ahora sí. es muy bueno la propuesta que nos está mencionando. La pregunta es directa. ¿Cómo incentivamos a la investigación en sí? Mi campo no es en realidad el académico de física, química o matemáticas. Mi campo es de educación física. Sin embargo, nosotros trabajamos ante algunos parámetros como el Flipper Classroom y de igual forma con algunas guías. Pero, ¿cómo motivamos para que indaguen en la investigación los chicos? Esa es la pregunta en sí. Muchas gracias. Ya. Bueno, lo que yo personalmente he podido ver en muchos casos, tanto personales como de otros sujetos de mi proceso de aprendizaje, es que es importante tratar de explotar la curiosidad de los jóvenes, de los estudiantes. Los chicos son muy curiosos, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que los chicos de sí mismos son muy competitivos. Entre ellos mismos siempre están tratando de ver quién es el mejor, el más rápido, el más inteligente, el más guapo, Obelia, etcétera. Todo ese tipo de situaciones se da. Entonces, ahí vale la pena el utilizar ese tipo de elementos para decir, muy bien, señores, nosotros tenemos tal nivel de desarrollo aquí, este momento, de manera específica. Pero vemos que en otros lugares tienen un nivel de desarrollo superior. ¿Cómo lo hicieron o cómo podemos hacer nosotros para fortalecer nuestros niveles de desarrollo para simple y llanamente poder avanzar más y no solo equipararnos, sino mejorar lo que lo están planteando, por un lado. Por otro lado, sabemos que en absolutamente todos los campos, el conocimiento es incipiente, o sea, estamos todos los días en procesos de desarrollo, el conocimiento va cambiando poco a poco y se van descubriendo cosas nuevas. Entonces, el momento que nosotros planteamos a los estudiantes el investigar algo más, algo un poco que vaya más allá de lo que ellos han visto, simple y llanamente, entonces estamos incentivándoles para desarrollar ese proceso, despertando su curiosidad. Se da casos inclusive en los niños pequeños, es decir, los niños pequeños empiezan a ver, por ejemplo, a jugar con un carrito, ¿no? Se me ocurre, yo no tengo mucha experiencia en enseñanza parvularia ni nada por el estilo, pero tengo un nieto, ¿no? Y tuve hijos y todo lo demás. Entonces, el asunto básico es que a ellos lo que hay que hacer es ponerles junto a sí directamente elementos que son nuevos, cosas que son diferentes, cosas que no las habían visto anteriormente, y automáticamente ellos empiezan a investigar. Dicen, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Y cómo lo hacen? Mediante preguntas, mediante la aprehensión física, mediante a veces desarmando y viendo todo lo demás. Prácticamente es lo mismo con chicos que son mayores.
Ni más ni menos. La diferencia es que nos vamos a dar un carrito para desarmar. Lo que les vamos a dar es una idea para desarrollar, ¿no? ¿Ya? Buenas tardes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Son importantes para nosotros. Dos inquietudes. La primera, la metodología que nosotros vamos a usar en las diferentes asignaturas, nosotros la podemos escoger de acuerdo a la asignatura que vamos a impartir. Y la segunda, el aprendizaje cooperativo es el más recomendado en estudiantes de segundo año a séptimo año. Gracias. Ya, bueno, yo considero una cosa, si bien es cierto que existen parámetros específicos que dentro de las instituciones educativas se nos plantean, inclusive dentro de la legislación mismo ya existen los parámetros, el profesor siempre debe tener la capacidad de, por sí solo, discernir qué es lo más adecuado a ser utilizado en sus clases con sus estudiantes, porque él es la persona que va a estar enfocado ya a ese momento directo a trabajar con los chicos. De tal manera que, si bien es cierto que puede haber las sugerencias o el planteamiento de cuáles son los mecanismos que deben utilizarse, nosotros sí debemos ser capaces de discriminar qué es aquello que más conviene como profesores y a nuestros estudiantes de la manera más correcta para que el resultado sea óptimo. También puede darse el caso, yo lo he podido ver en muchísimas circunstancias, que el momento que estamos empezando a utilizar una metodología determinada, nos damos cuenta que tal vez con ese grupo no funciona, o que con un parte componente del grupo no funciona y con otra parte sí. Entonces, en muchos de los casos lo que hay que hacer es simplemente establecer un sistema mixto en donde se vaya a tomar parte de unas metodologías y parte de otras para aplicarlas o bien a los grupos o bien a las épocas determinadas donde vamos a desarrollar eso. Ahora, con respecto al asunto del aprendizaje cooperativo que usted mencionaba, sí, se determina que hay un momento específico dentro del desarrollo de la adolescencia, sobre todo, en donde los jóvenes necesitan tener su propio grupo social con el cual establecer cierto tipo de vinculación que les permite a ellos desarrollar sus habilidades sociales, determinar la manera como van a comportarse con personas de su propio género y con personas del género opuesto, de tal manera que todo ese tipo de elementos hacen necesario el hecho de que se utilice un proceso de aprendizaje cooperativo, sino que hay que tener un poco de cuidado en la forma como lo hacemos, porque si es que los parámetros no son claros de la manera como se va a desarrollar, podríamos llegar a que en definitiva, en lugar de ser un simple grupo, ellos en realidad lo que están haciendo es vinculándose de maneras inclusive equivocadas para poder obtener resultados de aprendizaje que a la larga no van a dar el resultado que esperamos, ¿no? Ese es el asunto básico. Con todo, como digo, si es un sistema muy, muy interesante efectivamente, solo depende cómo lo apliquemos nosotros. Y creo que el juez máximo para la forma de hacerlo viene a ser el profesor, el docente en cada una de esas materias. Continuamos, ¿no? Tenemos el aprendizaje basado en competencias. Pues resulta que ese asunto de las competencias es uno de los elementos que está muy en boga al momento. Empezó hace muchos años en realidad el proceso del desarrollo de las competencias. Y yo tuve el honor inclusive de conocer y de trabajar de manera cercana con Sergio Tobón, que es uno de los más importantes representantes del sistema de competencias, no solo a nivel americano, sino a nivel mundial. Vive en España, ha editado 8 libros, tengo yo de él, no sé si él tiene otros más, sobre el asunto de competencias. Y a la larga, todos nos vemos abocados al problema de qué mismos son las competencias y para qué sirven, y más que eso, cómo las desarrollamos. En la práctica, resulta que nosotros lo que definimos como competencia es una capacidad de desarrollar habilidades, destrezas muy específicas para la resolución de problemas, para la adopción de cierto tipo de actitudes de cada una de las personas independientemente. No podemos hablar nosotros de que pueda establecerse una competencia para todo el grupo. Sí hay competencias genéricas, por supuesto, pero son muy globales. Y lo que pretendemos nosotros más bien es establecer en cada estudiante que él desarrolle su propia competencia para algo determinado, porque cada persona es diferente de los otros. Entonces, ahí es en donde podríamos centrarnos. Hay una sugerencia que yo encontré que es muy frecuente, de que se utilice rúbricas
que ustedes saben muy bien que son criterios que se relacionan con la evaluación de los objetivos, que las plantea directamente el profesor en base a las sugerencias o los parámetros que nos dan a nivel de las instituciones o de la propia legislación en sí mismo, con respecto al desarrollo de estandarización de criterios, la creación de tarea, trabajo de aplicación y todo lo demás. Estas rúbricas son muy útiles, por supuesto, pero principalmente para la evaluación. De todas maneras, al nosotros utilizar una rúbrica, podemos efectivamente tratar de identificar, no digo que lo logremos hacer de manera totalmente completa, aquí las destrezas que vamos creando, las habilidades, actitudes, sensaciones, sentimientos en los propios estudiantes que van desarrollando ellos específicamente con el trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos desarrollar este proceso? En realidad, lo que les decía hace un momento, hay que despertar la curiosidad de los chicos. Hay que plantearles retos, desafíos, ¿no? Este tipo de retos y desafíos lo que hacen es que ellos vayan creando soluciones para llegar justamente a las propuestas que permitan evitar los problemas y situaciones por el estilo. El objetivo sería en ese caso entonces que ellos vayan desarrollando mayor cantidad de responsabilidad, un sentimiento de responsabilidad, que se vuelvan más perseverantes en el trabajo. Resulta que los chicos puede que no tengan ningún tipo de aprendizaje de perseverancia en su casa, porque muchas de las situaciones de todo les resulta muy sencillo, todo está ya hecho, por tanto ellos simplemente cuando se topan con un problema pues lo dejan de lado. Sin embargo, el ambiente escolar es un ambiente diferente, hasta cierto punto es un ambiente efectivamente competitivo, y el momento en el cual ellos se ven abocados a enfrentar sus propias capacidades con las de sus compañeros y compararlas, entonces ahí es en donde se dan cuenta que ellos tienen que adelantar más, subir más. Esto también hace que ellos tengan mayor cantidad de autoestima, una autoestima más alta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros como docentes y están sus compañeros, y por supuesto también los padres y todos quienes les rodeamos a los chicos, para respetar y hacer que se gestione su propia autoestima, para reconocerles a ellos. Además de eso, también esa creatividad que van demostrando va creciendo, cada momento se va haciendo mucho más amplia y eso les permite tener a sí mismo un proceso de autocrítica. Ellos mismos se van a dar cuenta de cuáles son los errores que están cometiendo, cuáles son sus aciertos y controlarse, hacer un proceso de autocontrol para desarrollar mayor cantidad de avance dentro de lo que están desarrollando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos son utilizados, los mecanismos que utilizamos justamente para el desarrollo de las habilidades, necesariamente deben pasar por la percepción sensorial. Ese es el asunto básico. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que realmente los elementos que estamos, con los que estamos encadenados siempre han estado allí de manera directa. Ese es el asunto básico. Santo Tomás de Aquino, él planteaba específicamente que nada existe en la mente que previamente no haya pasado por los sentidos y que fue recogido posteriormente también por Henry Bergson, esta frase. Y en realidad es así. Simplemente nosotros conocemos el mundo porque nos relacionamos con él por nuestros sentidos. Entonces, lo primero es la percepción que nos permite darnos cuenta de cuál es la realidad. Luego de eso, empezar a pensar y a analizar de manera individual cuáles son los elementos que tenemos que comprender y luego de eso plantear específicamente qué es lo que tenemos que hacer con ellos. ¿Se trata realmente de un problema? Si ese problema lo tenemos que solucionar, o simplemente se trata de dar a conocer a los demás el hecho de que efectivamente nosotros ya comprendimos algo determinado. Entonces, ahí es en donde la competencia se va desarrollando. Miren, es un proceso que poco a poco se va ampliando, poco a poco. Casi no, yo personalmente no me suelo dar cuenta de cuando los estudiantes van desarrollando competencias, excepto el momento en el cual se trata ya de plantear una solución específica a un caso determinado. Ahí es en donde yo me he logrado dar cuenta que efectivamente los chicos sí han desarrollado competencias. Y nosotros como maestros, como profesores, tenemos muchísimo que poder hacer directamente para apoyarles a los chicos en este campo, ¿no? Esa es la cuestión básica. Es un elemento sumamente interesante. Ahora, dejando de lado lo que es el asunto de las competencias, que vale la pena solamente mencionar es lo siguiente. Se habla mucho de que las competencias efectivamente son parte del desarrollo psicosocial del sujeto en todos los campos, en realidad. Y sí, nosotros nos hemos topado con muchos casos en los cuales los jóvenes o ciertos jóvenes no tienen de competencias desarrolladas en su propia casa, justamente por lo que les decía, que en muchos casos son los chicos muy dependientes directamente de lo que sucede en las casas, de sus parientes cercanos o de las personas que los cuidan, entonces la competencia es un poco más difícil de desarrollar, pero simplemente es cuestión de a los chicos ponerles en ambientes, al menos, tal vez no físicos, pero sí teóricos,
diferentes, en donde efectivamente lo que se les haga a ellos es obligarse a pensar y solucionar las situaciones. ¿De acuerdo? Bien. Hay que tomar en cuenta también entonces el otro tema que a mí me pareció muy interesante, siempre me pareció interesante efectivamente, es este de aquí, que es la gamificación en el aula. Este término gamificación proviene del inglés game, juego o apuesta, dependiendo de cómo nosotros lo planteemos directamente, ¿no? Pero en este caso la gamificación es contemplada como un mecanismo específico mediante el cual lo que se trata de hacer es establecer sistemas de juego, sistemas de diversión, más bien, en los procesos de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes se impliquen de manera directa, estén directamente conectados en estos procesos de aprendizaje y se convierten en sujetos activos porque ellos también van a estar actuando de manera directa así todo el tiempo. Ese es el asunto básico, ¿no? Y con eso también lo que hacemos es reforzar el autoconocimiento. Estuve investigando en días anteriores con respecto al proceso del sistema de gaming, en realidad, y tiene mucho desarrollo al momento en los países nórdicos de Europa. Estaba viendo que en la península, en los Balcanes, no es en los Balcanes específicamente donde se está desarrollando, pero bueno, hay algunos países específicos en donde se está desarrollando este proceso y en realidad está dando resultados magníficos porque niños muy pequeños, están involucrándose de manera directa en el proceso y lo que han logrado hacer en muchos de los casos es evitar que haya uno o dos niños que siempre se quedan a un ladito, que son aquellos que no se logran integrar. ¿Por qué? Porque al ser procesos de juego, efectivamente ellos son atraídos de manera directa a ese sistema y simple y llanamente ellos también se vuelven parte del proceso. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que es una metodología de tipo activo, porque simplemente lo que hace es una motivación para que la escuela, además de ser un centro de aprendizaje, se convierta en un centro de juegos. Entonces, eso hace que el chico al día siguiente diga, ah, caray, voy a ir a jugar, voy a pasar bonito con mis amigos, vamos a disfrutar un momento, por tanto, sí tengo gusto de ir a la escuela. Ese es el asunto básico. Se ha determinado, de acuerdo a algunos estudios, sobre todo en tiempos anteriores, el hecho de que muchos de los casos, los estudiantes, los jóvenes, los niños, iban a las escuelas obligados por sus padres, en muchos de los casos físicamente obligados, en otros de los casos simplemente se les enviaba y punto nada más, porque era el proceso que ellos tenían que desarrollar, tenían que ir a aprender y se acabó, a pesar de lo duro que resultara. Muchos de ustedes no tendrán mi edad, son mucho más jóvenes seguramente, pero yo puedo decirles que cuando yo era niño pequeño, por ejemplo, era lo más apropiado simplemente ir calladitos, estar sentados durante toda la hora mientras hablaba el profesor, y cuando terminaba el profesor, nadie se movía, hasta que el profesor decía, muy bien, señores, ahora sí levántense y salgan al recreo o cualquier otra situación. Ahí entonces todo el mundo decía, respiraba, ese era el asunto básico. En la actualidad, yo he podido ver que no existe ese tipo de presión. Simple y llanamente en los lugares que yo he podido visitar hay mucha más distensión en definitiva. Los chicos están más tranquilos, no existe esa presión extrema y simple y llanamente ellos más bien se involucran dentro del proceso. Pienso que en los casos en donde se utiliza el gaming va a ser inclusive más activo todavía el involucramiento, ¿no? Además de eso, para poder desarrollar este proceso, nosotros ahora tenemos recursos tecnológicos sumamente avanzados, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Hace no mucho tiempo yo daba clases en un lugar determinado en donde existían salas con computadoras para todo el mundo, y además de eso, si alguno no tenía computadora, pues simplemente se le proveía de una tablet. Ya, eso lastimosamente no es la norma en todo el Ecuador. Hay muchos lugares en donde no existe ese tipo de tecnología, no existe la disponibilidad de los aparatos. Ese es un grave problema, miren ustedes. ¿Por qué razón? Porque en esos casos entonces el profesor lo que tiene que hacer es improvisar, establecer otros sistemas mediante los cuales involucrarles a los chicos al proceso de aprendizaje mediante la utilización de técnicas, de juegos, de actividades que sean dinámicas, que les permita justamente estar a ellos en el proceso ese sin aburrirse, ¿no? Ese es el asunto básico. Pero si a la larga nosotros disponemos de tecnología, pues magnífico. Si no disponemos, existen otras formas también de poder superarla. No es que solamente dependamos de la tecnología y punto nada más, ¿no? Ahora bien, con respecto a esto también podemos mencionar lo siguiente. No sé, ya.
lo que yo había mencionado y que efectivamente es algo que tenemos que nosotros tomar muy en cuenta todo el tiempo. El desarrollo de la curiosidad es extraordinariamente importante para nosotros como profesores para poder involucrarles a los chicos. Más aún que los retos y peor todavía la obligación. Si nosotros obligamos a un grupo de estudiantes a desarrollar algo determinado, sí lo van a hacer, pero lo van a hacer por la coerción que estamos planteándolos. No lo van a hacer con gusto y probablemente los resultados no sean adecuados. Ese es el asunto básico. Y tal vez después de un poco de tiempo, el recuerdo que les va a quedar de eso no es el conocimiento, sino les va a quedar un mal momento que tuvieron que pasar justo por la coerción que se ha estado estableciendo. Pero si es que nosotros establecemos ese sistema en donde hay el desafío, el reto, bueno, los chicos van a decir sí, o sea, asumamos ello como una competencia. Y en la competencia se compite por el gusto de competir y también por el gusto de vencer. Y punto. Y el perder, en realidad no significa nada. Simplemente es que todos recorrieron el mismo camino hasta llegar a la meta. Eso es lo que interesa hacerles conocer a los chicos. Y el despertarles la curiosidad, como les decía, es muy sencillo. Miren, yo estoy absolutamente seguro que todos ustedes, en un momento determinado que se unieron a la reunión, han tenido algún tipo de curiosidad sobre alguna de las cosas que estoy hablando. De lo contrario, probablemente se aburrirían y quién sabe si hasta se dormirían, que es lo que a mí me ha pasado muchas ocasiones con muchas charlas. Si se despierta la curiosidad, entonces de ahí la persona pone mayor atención. Y al poner atención, aprende más. Es un hecho definitivo. Y además crea muchos otros elementos más. Entonces miren ustedes lo interesante que es Elio. Yo he tenido el honor, como les decía, de ser profesor en varios colegios, varias universidades. Y, por ejemplo, anteriormente era obligatorio decirles, muy bien, señores, su cuaderno en cada materia. No, ¿para qué? En la actualidad eso ya no existe. Yo he tenido cursos en la universidad en donde ha habido no uno, sino muchos estudiantes que nunca han tenido un cuaderno. De hecho, yo mismo fui de los estudiantes que toda mi universidad la pasé con una sola libreta de notas metida en mi bolsillo posterior. Lo que tenía es un montón de libros en la mochila, libros en ese entonces, ahora ya utilizamos tablets y otras cuestiones, y punto, nada más. ¿Por qué? Porque la curiosidad le permite a uno ir investigando, averiguando, etcétera. No es cuestión de sentarse a tomar apuntes, sino es cuestión de captar y ahí desarrollar más. Bueno, cada cual de ustedes sabrá, inclusive mejor que yo, las formas cómo pueden desarrollar la curiosidad, despertar la curiosidad de sus alumnos, ¿no? Y cómo plantearles desafíos y retos. Otro de los elementos interesantes es que se produce un proceso de mejoramiento de las conexiones emocionales. En la cuenta de historias, de contar historias, storytelling les llaman específicamente, es lo que atrae y mantiene la atención de muchos estudiantes. Esto se da principalmente con los niños pequeños. Se han dado muchísimos casos, y ustedes lo habrán visto, quienes trabajan con niños pequeños. Yo no es que trabajo con niños pequeños, pero muchas veces he estado en esos ambientes, en donde efectivamente a veces a uno le vuelven loco, en realidad, y simplemente empezar a contar una historia, aunque nadie le escuche, poco a poco va llamando la atención, les va trayendo, van escuchando y se van ellos mismos juntando al grupo determinado. Y cuando están escuchando ya todo eso, obtenemos dos resultados. El primer resultado es que existe silencio, disciplina, un ambiente tranquilo, relajado, y lo más importante es que los chicos están captando, están escuchando, y al estar escuchando están aprendiendo. De tal manera que este tipo de sistemas se puede utilizar tanto desde los niños del maternal, me atrevería yo a decir, como hasta los estudiantes de posgrado, efectivamente. Entonces, no es simple y llanamente una cosa de contar historias, es contar la historia, ¿no? Eso es lo interesante. De todas formas, hay que tomar en cuenta una cosa que yo encontré como criterio de algunos autores, es que hay que tomar en cuenta que la gamificación, el sistema que estamos viendo en este momento, puede resultar muy tedioso si se repite todos los días, porque en realidad hay muchas personas que como estudiantes en sí mismo efectivamente tienen aspiraciones a aprender de una forma diferente o simplemente van a escuchar y van a sacar nuevos datos, van a crear cosas y van a querer aprender en realidad, van a querer estudiar, no solamente jugar. Entonces debe ser un mecanismo específico que pueda apoyar más bien el proceso de enseñanza-aprendizaje y no ser la base del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso decimos, los chicos son muy heterogéneos los estudiantes, igual que los profesores, por supuesto, ¿no? Y el espacio es pequeño y a veces lograríamos que algunos de ellos efectivamente más bien se aburran y no se sientan bien. Vamos al siguiente, que es el aprendizaje basado en el pensamiento. Bueno, este es un sistema que justamente les decía que había estado estudiando, revisando, que efectivamente se utiliza mucho en Europa en la actualidad,
no lo he podido ver yo personalmente, lo he oído mucho tiempo, ¿no? Pero que consiste en abandonar el aprendizaje memorístico, dejar la memoria, porque es difícil en la memoria guardar todo aquello que uno quiere en realidad. O sea, sí hay personas que tienen extraordinaria memoria y se acuerdan de muchísimas cosas, pero habemos otros, en cambio, que necesitamos tener la fuente bibliográfica de apoyo al lado, de lo contrario, no nos acordamos. Les digo, personalmente yo soy así. De tal manera que lo interesante es más bien captar directamente qué es lo que está escrito, lo que se dice, lo que se ha planteado directamente, y eso más bien ponerlo a funcionar de manera directa para crear, para producir nuevos elementos. Entonces, ahí los procesos que se van a dar son estos, de la contextualización, que es lo que les decía simplemente. Esta contextualización es una visualización amplia desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista espacial, de lo que nosotros estamos estudiando directamente. Es decir, tenemos una globalización de visión del fenómeno que estamos estudiando. Esa es la contextualización. Luego es el análisis. El análisis puede producirse de cada uno de los elementos de manera independiente, poco a poco, para comprenderlos por separado. Ese es el asunto básico. Entonces, la comprensión por separado de cada uno de esos elementos posteriormente da paso al hecho de que comprendamos todo el fenómeno o todo el elemento completo en sí mismo, pero ahora ya lo comprendemos cada uno de sus componentes. Es el asunto básico, ¿no? Esa relación que se establece ahí directamente también es el hecho de que ese fenómeno determinado, qué relación tiene con nosotros, qué relación tiene en el lugar en donde se desarrolla, qué relación tiene con otro tipo de personas, qué relación tiene con otros fenómenos históricos, es decir, cuál es la trascendencia, en definitiva, de ese fenómeno o ese caso que estamos estudiando. Y la trascendencia es importantísima relacionarla por el hecho de que con eso nosotros nos damos cuenta cuál es el alcance, en definitiva, ¿no? Y lo que estaba explicando es justamente entre la relación que existe de la contextualización, el análisis y la argumentación específica para poder desarrollar ese pensamiento crítico, en definitiva. Pasamos a este otro punto que a mí me parece muy interesante también, la comunidad virtual de aprendizaje, de la cual todos nosotros ahora formamos parte de una u otra forma. Es el asunto básico. Este rato, de hecho, estamos siendo el ejemplo claro de lo que es una comunidad virtual de aprendizaje. Estas son comunidades que comparten valores, comparten intereses comunes. Se produce un proceso de comunicación a través de herramientas telemáticas, sincrónicas o asincrónicas. Esto es importante indicar. ¿Cuáles son estas herramientas sincrónicas? Son las que estamos utilizando ese rato, la que nos permite estar en contacto directamente entre todos nosotros por un mismo medio al mismo tiempo. Ese es el asunto básico. Es decir, estamos sincronizados en el tiempo, ni más ni menos. Y las herramientas de tipo asincrónica son aquellas en donde nosotros transferimos información, pero no al mismo tiempo. Ese es el asunto básico. Entonces, supongamos que hay personas que al momento simplemente no pudieron o no desearon estar en la reunión, pues van a tener disponibles posteriormente las diapositivas y van a poder revisar esa información. Entonces, ahí está el asunto entre lo sincrónico y lo asincrónico. En realidad, perdón, ¿me decía algo, Patricia? No, ya. En realidad, el asunto es que cualquiera de los dos sistemas que se utilicen es útil, absolutamente útil, sino que en algunos casos es más importante el hecho de que tengamos una relación sincrónica, porque en ese momento estamos nosotros conociendo las respuestas, las inquietudes de la otra persona y los planteamientos de la otra persona. Tan sencillo como eso, ¿no? Mientras que si se trata de un proceso que no es al mismo tiempo, pues esa oportunidad de vinculación, de conversación, ya no existe, ¿no? Ese es el asunto básico. Hay que tomar en cuenta que de todas formas el contexto educativo va cambiando con el transcurso del tiempo, poco a poco. Pero en realidad lo que se mantiene efectivamente, no importa cualquiera que sea el contexto que se vaya modificando, es que la función específica es la capacitación del estudiante para que se desarrolle dentro de su vida, para que tenga un proceso de avance y desarrollo profesional, y eso se hace mediante el aprendizaje directamente. Entonces, el proceso de aprendizaje no es algo tan sencillo, es una cosa trascendente, que a la corta o a la larga definitivamente nos sirve para toda la vida, ¿no? Los conocimientos que se adquieren en las comunidades virtuales de aprendizaje son de varios tipos, ¿no? Específicamente, ¿no? Pero lo importante es tomar en cuenta que la comunicación que se hace de los integrantes se le hace a través de tecnologías que están en disposición de la mayor parte de personas en la actualidad. Eso es lo que permite que se denomine comunidad virtual de aprendizaje, justamente la utilización de esos medios telemáticos, ¿no? Ahora, si nosotros utilizamos estas tecnologías, lo interesante es que esa utilización
lo que nos proporciona es tener una gran flexibilidad en el tiempo y mucha agilidad en el proceso. Eso es interesante lo que decíamos hace un momento. Si estamos conectados de manera directa, conocemos la opinión de las otras personas de manera inmediata y podemos resolver cualquier tipo de situación que se presente ese mismo instante directamente, ¿no? Entonces, no hay que esperar a que transcurra el tiempo para poder desarrollar este proceso, sino que es inmediato. Ahora bien, la generación de nuevos conocimientos es un hecho innegable lo que sucede, porque simple y llanamente al estar en ese contacto directo, no se trata o no debería tratarse simplemente del hecho de que un grupo de personas escuchan a otra persona que está entregando sus conocimientos o transmitiendo algún tipo de conocimiento que lo adquirió también a su vez, sino que se intercambia ideas, se plantea nuevo tipo de situaciones, se analiza casos, viene una gran cantidad de ideas de uno y gran cantidad de ideas de otro, inclusive contrapuestas, que nos permiten en un momento determinado llegar a conclusiones específicas sobre lo que estamos viendo. Entonces allí la persona que expone, la persona que recibe la exposición, están compartiendo directamente y están cada uno enriqueciéndose también con el otro. Esos procesos deberían ser mucho más dinámicos, efectivamente debería verse las aulas de chat, de conversación, como se hace en muchas de las situaciones, y ahí están 20, 30 personas participando al mismo tiempo, planteando sus ideas. Bueno, eso es uno de los mecanismos, ¿no? Efectivamente, que ahora se lo puede desarrollar, que es muy interesante definitivamente, y que hace algunos años pues era solamente una utopía, ¿no? Que tal vez se podría alcanzar ahora, ya se lo ha alcanzado. Este intercambio de información justamente nos permite a nosotros que se facilite todo el proceso de desarrollo de conocimiento, porque si bien es cierto que yo puedo tener un acervo inmenso de conocimientos, específicamente por los documentos que tengo, por los archivos que he guardado y todo eso, pero las otras personas que están participando también tienen la misma o mayor cantidad de conocimientos sobre el mismo o sobre otros temas sobre que estamos discutiendo específicamente. Entonces, ahí se puede intercambiar cantidades inmensas de información. Es extraordinario, ¿no? Y este tipo de cuestiones, lo más interesante es que ya no ocupan espacio físico al menos. Ese es el asunto, sino que simplemente se mantienen en estos sistemas de telemática y se pueden guardar en archivos específicamente. Tampoco es necesario compartir valores ni creencias, es decir, yo no necesito emitir criterios acerca de lo que me parece, lo que dice la otra persona, sino simplemente escuchar y punto. O sea, puedo compartir si él está de acuerdo o ella está de acuerdo en compartir este tipo de criterios sobre valores o sobre pensamientos religiosos o cualquier otro tipo de situaciones axiológicas y punto, ¿no? De lo contrario, no hay problema sobre el asunto. Solamente nos remitimos a la información que tenemos disponible y se acabó la situación. Ahora, también se da un proceso de interacción social que se produce a través de las herramientas de texto y audiovisuales, todo lo que decíamos sistemas telemáticos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta una cosa. Cuando nosotros vemos un video, el otro día tuve el gusto en alguna charla que daba una señora profesora, hace, no sé, unos cuantos días, aquí en Milán mismo, de que ella presentaba unas diapositivas que a mí me parecían tan interesantes, pero eran tan interesantes que eran, yo no las entendía. Ese es el problema. Entonces, claro, yo vi las diapositivas y dije, ah, caray, ¿pero qué es eso? Y me puse a pensar, ¿no? Me ponía a pensar, decía, ¿qué será? Cuando esta señora doctora empezó a hacer la explicación, ahí comprendí recién de manera específica qué significaba cada una de estas figuras o de estas imágenes. Entonces, miren ustedes lo interesante que efectivamente resulta para que nosotros tomemos en cuenta el hecho de que si estamos transmitiendo imágenes audiovisuales, inclusive elementos audiovisuales, también los fundamentemos en textos específicamente para que los chicos tengan una comprensión global y no haya malas interpretaciones de lo que se está diciendo o comunicando, ¿no? Hay una comunicación multidireccional, eso es un elemento consustancial específicamente a este tipo de situaciones, porque no es que se trata de la comunicación antigua que había del profesor como emisor y de los alumnos como receptores, punto, no existe eso, sino que cada uno está planteando sus ideas, hay un intercambio específicamente, y claro, cada comunidad, por ejemplo, se diferencia en los gustos que tienen de manera específica. Les comento un ejemplo, yo suelo utilizar muchos ejemplos de mi propia vivencia, nada más. Yo pertenezco a un grupo que se llama Torcas. Es un grupo que fue creado en España y que se trata específicamente de hacer análisis, de estudios de lo que es el desarrollo de fenómenos como la cacería con respecto al desarrollo rural de las poblaciones rurales en ciertos lugares de España. Entonces, yo digo,
originalmente, ¿qué relación tiene esto directamente con lo que yo hago o al ambiente donde yo vivo? Prácticamente ninguna, porque aquí, primero, no hay cacería, segundo, no vivo en un ambiente rural y por tanto sus vivencias en la práctica teóricamente no me servirían de nada. Sin embargo, ellos hacen un proceso, al intercambiar esas ideas, acerca de la forma como manejan los residuos, por ejemplo, cómo hacen los procesos de protección de los caminos, cómo trabajan de manera colaborativa en cada una de esas comunidades, inclusive para cuidar del medio ambiente y de los propios animales, que teóricamente serían aquellos objetos de caza, y eso nos da a nosotros a conocer una gran cantidad nueva de elementos que aquí no se los aplica, y que algún rato nos puede servir como ejemplo para poder aplicarlos. Entonces, miren, a la larga, de todas formas, a pesar de que pareciera que esa información no es pertinente, todo depende de cómo la utilicemos y sí será pertinente. Además de eso, los participantes se vuelven importantes entre sí, porque se establece un contacto, una relación directa. Ese es el asunto básico. Y a la larga, esa unión que tienen dentro de un interés específico común hace que ellos tengan ya una conciencia de grupo, en definitiva, ¿no? Y esta conciencia es la que les permite desarrollar mayor cantidad de avances. Se establece dentro de la doctrina que existen 4 tipos de comunidades. Esas son las de discurso, brevemente lo vamos a ver esto para que ustedes tengan ahí como una idea, que simplemente intercambian información mediante comunicación verbal. Eso es el asunto básico, ¿no? Están a la distancia y simplemente se comunican. Hay una comunidad de práctica, en la cual hay grupos en que cada integrante de grupo desarrolla un tipo de función específica. Y entonces lo que se hace es simplemente un trabajo de equipo. Es como si se tratara de un grupo de médicos que están operando. Todos son indispensables porque cada uno depende de lo que haga el otro de manera directa. Entonces esto se puede plantear de manera específica en cualquier tipo de situaciones de estas, ¿no? Hay una comunidad virtual de construcción de conocimiento que lo que hace es plantear de manera directa estrategias, ideas, creencias, teorías, doctrinas, que son transmitidas al estudiante para que el estudiante las capta y él a su vez también sea capaz de crear y aportar ese tipo de elementos. Y la otra es la comunidad virtual de aprendizaje, que es la que todos nosotros utilizamos y todos los días, porque nosotros abrimos el Internet en general, ¿para qué? Para aprender. Ese es el asunto básico. Si bien es cierto que en ciertas ocasiones tenemos el honor o la oportunidad de poder dirigirnos a otras personas para transmitir nuestras ideas, magnífico, pero en definitiva para lo que utilizamos principalmente es para obtener información. Somos una sociedad ávida de información y eso es bueno. El otro elemento, otro de las metodologías, se denomina contrato didáctico. Este lo vamos a ver muy brevemente para luego de eso terminar los otros y pasar más bien a preguntas si hace falta, ¿no? Este contrato didáctico se refiere específicamente a un acuerdo consensual. Un contrato se define como simplemente un pacto, un convenio que hacen 2 o más personas, por eso es bilateral, en base a la aplicación de su voluntad específicamente para crear derechos y generar obligaciones mutuas entre las partes que intervienen y en base a eso simplemente llegar a la consecución de un objetivo determinado. Por ejemplo, el contrato matrimonial. Desde un punto de vista netamente jurídico, el contrato matrimonial es simplemente un contrato civil. Es un contrato civil en el cual 2 personas lo que hacen es, se ponen de acuerdo, firman ante la autoridad un documento específico que se llama matrimonio y simplemente quedan específicamente unidos. Y punto. Hay obligaciones que nacen bilateralmente. Esa es toda la cuestión, ni más ni menos, vean ustedes. Otro contrato, por ejemplo, es el contrato de sociedad, cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo y crean una compañía, una empresa, como se denomina aquí también directamente, y aportan su dinero, aportan su concurso de trabajo, en ciertos casos, para poder desarrollar actividades mercantiles, en definitiva. En la educación, nosotros hablaremos de que se trata de un tipo de convenio, también basado justamente en la libertad de los integrantes, que se establece entre estudiantes y docentes. Es decir, hay estipulaciones. Una estipulación es el resultado de lo que se ponen de acuerdo cada uno de los integrantes y establecen qué es lo que les va a regir a ellos, ¿no? Y esto genera compromisos que son voluntarios, no puede ser impuestos. No puede hablarse de un contrato didáctico ni de un contrato social si es que hay elementos que son por imposición. Eso no puede ser para nada. Entonces, lo que se pretende en el campo de la educación es que al llegar a estos acuerdos se debe tratar de obtener resultados favorables que permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, puede darse el caso como un ejemplo, el hecho de que supongamos el convenio al que llegan los estudiantes del profesor, es que el profesor dice, muy bien, yo voy a explicarle si hace falta 50 veces el trabajo,
pero ustedes tienen que escuchar lo que yo estoy explicándoles. No es que voy eternamente a seguir explicando. Si es que un momento determinado ustedes ya no me van a escuchar, entonces yo ya no sigo explicando. Así de fácil. Entonces, miren, ese es un ejemplo demasiado básico, pero es real. Eso puede suceder. Otro tipo de convenio, de contrato didáctico que se puede establecer justamente es el hecho de que el profesor dice muy bien, si nosotros obtenemos tal tipo, tal nivel de conocimiento dentro de tal tema determinado, desarrollaremos otro cierto tipo de actividades que compensen el esfuerzo que ellos están desarrollando con actividades lúdicas, con giras de observación o con cualquier otro tipo de elementos que más bien distensionen a la clase. Entonces, lo interesante es el establecer condiciones específicas para cada estudiante también, o sea, no es solamente contra el grupo o con el grupo, sino que además de eso tiene que haber una vinculación específica entre lo que plantea el estudiante y lo que plantea el profesor con ese estudiante de manera directa. Y eso depende de la forma en cómo la persona se desarrolla como tal, ¿no? Cada estudiante, recordemos, e insisto en muchas ocasiones, debe ser considerado como una persona independiente. No es simplemente una parte del grupo, sino que es un sujeto individualizado. Entonces, cuando se seleccionan las condiciones, se establecen los medios, el tiempo de duración, porque tampoco es que puede establecerse que un convenio de estos sea para todo el año lectivo. Hay que más bien tratar de fijar metas específicas de cumplimiento de procesos de enseñanza, de tal manera que ahí se puede ser dinámico. Se va obteniendo una meta, perfecto, ahora cambiamos un convenio más alto, un contrato más avanzado, que les vaya permitiendo a los estudiantes alcanzar nuevas metas, cada una mejores que las anteriores, ¿no? Y esto, por supuesto, lo que hace es que el estudiante como tal se vuelva una persona con compromiso, que se vea comprometido a desarrollar el proceso, y eso le fortalece la voluntad de desarrollar las actividades y también fortalece su personalidad. La persona que se ve obligada a cumplir algo determinado, pero lo hace por conciencia, dentro de ese compromiso, lo hace de la mejor manera. Ahora, sí vale la pena que mencionemos esto brevemente. Hay mucha tendencia y hay mucho planteamiento justamente de lo que es el homeschooling, el aprendizaje en casa. Estaba justamente, como les decía, buscando ciertos datos, y no es solamente ahora, en Estados Unidos hay desde, perdón, hace muchísimos años, parece que a partir inclusive de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, produjo un fenómeno de aprendizaje en casa, es que se basa en críticas a los modelos básicos activos que están desarrollándose de escolarización. Porque, en primer lugar, los detractores del sistema de escolarización vigente, no solo en Ecuador, sino en muchos lugares, es que la titulación no implica saber. Es decir, sí es cierto que muchas personas pueden pasar el año, obtener la promoción, sacar el título, sin que realmente lleguen a saber mucho, que digamos, ¿no? Eso es una cosa real, lo hemos podido ver. Se habla de que las materias son generalizadas y en muchos casos son obsoletas y van en contra de la creatividad. Sí, porque a veces nos enfocamos en un callejón cerrado, en un túnel, y solamente podremos salir de allí cuando vayamos al final. Solamente hay una vía de salida y punto nada más. Entonces sí, eso específicamente nos encajona, ¿no? El currículo, si no se lo ha desarrollado desde un punto de vista de avance significativo, es inflexible y tradicional. Es decir, es muy difícil el hacer modificaciones en realidad. Fíjense ustedes lo que una dama en días anteriores preguntaba o conversábamos un momento aquí específicamente, que decía que en el lugar donde ella trabajaba, en definitiva el currículum que tienen que aplicar es aquel que se utiliza a nivel nacional, pero que no se ajusta a su propia realidad. Y eso es cierto también. Sí debería haber mucha más flexibilidad en el desarrollo de currículos y además de eso en la forma como se los va aplicando de acuerdo al medio geográfico y también a la necesidad histórica de esa comunidad específica, ¿no? Además de eso, se establece que la escuela crea consumidores dóciles y adoctrinados. Bueno, ese es un planteamiento que algunas personas tienen. Yo no estoy muy de acuerdo porque yo más bien considero que la escuela como tal lo que crea es personas tendientes a la libertad y además de eso inquisidoras, preocupadas por conocer, por aprender, curiosas. Pero era necesario poner ahí cuáles son los argumentos que sustentan al homeschooling. Se establece también que la escuela no lucha contra la desigualdad. Bueno, nuestra legislación establece justamente el hecho de que tenemos que nosotros desarrollar un proceso de lucha continua para evitar la desigualdad, para evitar muchos otros elementos determinados que lo que hacen es simplemente segregar a ciertos tipos de grupos o a ciertas personas. Entonces, a la larga, más bien depende de qué es lo que nosotros hagamos, más
que es lo que haga la escuela como tal, ¿no? Perdón. Y que además de eso, que la burocracia hace que el sistema escolar sea ineficaz. No necesariamente. Se ha podido ver que la eficacia depende en muchos de los casos del propio funcionario, independientemente del grupo o del equipo en sí mismo o de la institución, pero que en ciertos casos sí efectivamente el sistema es lo que ralentiza o no permite que haya un desarrollo correcto específicamente del proceso de enseñanza, ¿no? Y lo que mantiene las personas que sustentan el aprendizaje en casa es que es necesario modificar el currículo, que el conocimiento y las competencias sean mucho más importantes o son mucho más importantes que la mera titulación, porque debe tener más bien conocimiento de desarrollo para la vida. Sí, es importante. No hay que descuidar lo uno y lo otro tampoco, ¿no? Ya. Entonces aquí lo que se pretende es fomentar la creatividad y un aprendizaje significativo vinculado a la realidad. Sí, pero eso es lo que nosotros pretendemos, pero pienso yo, todos en las aulas. Y este modelo educativo trata de que la educación sea en la casa para evitar que los chicos se vean fuera del medio ambiente en donde están protegidos. Y que además de eso tienen mucha información a la cual pueden acceder, porque existe televisión, radio, puede haber cine, bibliotecas, internet, sobre todo al momento. Y hemos visto nosotros que es extraordinariamente importante justo en esta cuarentena que nos ha tocado vivir y que en muchos de los casos todavía se la está viviendo. Ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque no puede detenerse el proceso de desarrollo de la vida, ni el proceso de desarrollo de aprendizaje, y ha sido justamente algunos de los medios que están anotados aquí, aquellos que nos han permitido continuar desarrollando estos procesos de aprendizaje y en ciertos casos también de enseñanza también, ¿no? Entonces, algunas de las razones por las cuales se sustenta la necesidad es por motivos religiosos, hay razones éticas personales, motivos pedagógicos o cualquier otra situación en donde efectivamente sean más bien los padres aquellos que plantean que su hijo debe estar más bien educado en la casa, ¿no? Miren ustedes lo que les decía, que hay países del norte, sobre todo Estados Unidos, en el norte de Europa, otros como Finlandia, Reino Unido, en donde inclusive hay no solo legalización, sino legislación con respecto a lo que es el homeschooling, la enseñanza en clase, y por eso hay una mayor conciencia y divulgación, es decir, se reconoce la posibilidad de que estas personas lo hagan y luego de eso pueden obtener una titulación legal y les puede permitir a los chicos continuar o reasumir el proceso de enseñanza tradicional dentro de lo que es ya el sistema de clases, ¿no? En una institución, quiero decir. Las ventajas se producen de forma personalizada, flexible, dinámica, claro. Ahí hablaríamos de que no hace falta la utilización de tiempos, pero sí es importante que se organice ciertos cronogramas, porque recordemos nosotros que las sociedades que tienen mayor desarrollo son las que tienen mayor disciplina. Sociedades disciplinadas es sinónimo de sociedades desarrolladas. En definitiva, ese es el asunto básico, ¿no? Entonces, a la larga, decimos, no, pues esto ya lo haremos o lo tomamos muy deportivamente, lo más probable es que el resultado sea negativo. Y hay que tomar en cuenta lo que estamos hablando porque no sabemos a futuro qué puede suceder con las circunstancias que estamos al momento viviendo o que puedan advenir con el transcurso del tiempo. Entonces es mejor estar previendo lo que pueda pasar, ¿no? Fomenta la autonomía y el aprendizaje a través de la experiencia y la curiosidad. Es un sistema empírico, por supuesto que estamos viendo lo que pasa y mientras de eso vamos analizando y comprendiendo efectivamente cuáles son las leyes que rigen ese fenómeno y también se despierta la curiosidad por aprender. Se centra en la motivación y no es una obligación, en otras palabras, simplemente es un aprendizaje de tipo integral. Hay una posibilidad de potencializar el tiempo para dedicarse a otros talentos. Ejemplo, veía yo un archivo en donde en un lugar determinado, si en Finlandia o Suecia, no estoy muy seguro, los chicos de estos que estaban en ese proceso, era un pequeño grupo de familias de una zona rural, en donde una parte la dedicaban al deporte, otra parte dedicaban a estudiar matemáticas, otra parte dedicaban a estudiar otras cuestiones y tenían sus horarios con sus padres, era el asunto de la enseñanza, y otros momentos lo utilizaban para practicar tiro a blanco con arcos, por ejemplo, o practicaban para armar tiendas de campaña, aprender a hacer fogatas, bueno, un montón de actividades de tipo interesante y muy prácticas además, ¿no? Entonces esto promueve un aprendizaje activo, significativo, y además de eso el sujeto es responsable de su propio aprendizaje porque si es que no tiene involucramiento, si es que no está también él apoyando ese proceso, lo más probable es que no vaya a aprender nada, ¿no? Las desventajas que se plantean es la falta de socialización, sobre todo en el caso de los chicos menores,
porque ellos tienen necesidad de convivir con otros niños fuera de su entorno. En el mejor caso, si tienen hermanos o vecinos pequeños todavía, hay muchos casos en donde los niños se desarrollan dentro de un ambiente totalmente de adultos y, claro, les hace falta mayor socialización. Es a veces difícil homologar títulos, excepto en esos países donde está legislado, en otros lugares es casi imposible. Se puede cuestionar que sean idóneos los materiales, o suficientes los materiales, y además de eso también se puede cuestionar que los padres estén capacitados para dar ese aprendizaje, porque no cualquiera puede ser un profesor. Esa es la realidad que hemos podido ver. Podríamos continuar y tratar de terminar con unos dos más muy breves para dar paso, si es que hay las preguntas, a esto que se denomina la pedagogía inversa, que me pareció muy interesante y que de hecho yo mismo lo he empleado sin haberla conocido de manera anterior, hasta hace un cierto tiempo, en donde lo que se hace en sí mismo es que los estudiantes adoptan el protagonismo dentro de la clase y el compromiso de construcción del propio conocimiento se basa en el hecho de que ellos se les entrega determinado tipo de temas y ellos, en base a las técnicas que han utilizado, van a producir todo lo que es la recopilación de investigación, el análisis, la crítica de manera independiente, individual y de manera colectiva también. Y posteriormente, con todos esos elementos, ahí ellos son los que aportan a la clase con todos ellos. Y eso no implica que se trate de una simple exposición, sino que realmente están construyendo el conocimiento, porque luego de eso la labor del profesor, la labor del docente en ese caso, es sintetizar todos los elementos que han aportado los estudiantes, y luego de eso, que están todos sintetizados, tomar lo más importante y en base a esa síntesis construir el conocimiento que ya va a quedar homogenizado para todos. Muy interesante desde todo punto de vista. Un poco complejo de desarrollarlo, pero sabemos nosotros que cualquier tipo de sistema lo podemos hacer y lo podemos aplicar si es que lo vamos trabajando poco a poco y desarrollando habilidades para hacerlo o competencias para hacerlo en definitiva, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante es que con esto con este mecanismo, se puede detectar los contenidos más difíciles en donde hay que reforzar, como nosotros como profesores, y aquellos que son los contenidos más adecuados y los más preferidos por los estudiantes también para dar énfasis a ellos y simple y llanamente poder construir mayor cantidad de elementos de aprendizaje. Y además de eso, no solamente nosotros apoyamos, perdón, sino que además los padres se involucran también, no solamente los padres, sino toda la comunidad, el grupo social de los chicos, porque efectivamente les van a apoyar con sus puntos de vista y también van a aportar de manera directa con todo lo que es conocimientos y además de eso información, ¿no? Más información que conocimientos en realidad. El último que podríamos revisar es uno que me pareció también muy interesante, miren ustedes, que yo sí he visto que lo aplican en algunos lugares específicos, sobre todo en una universidad en donde tuve el honor de dar clases, porque era un poco diferente el sistema, no les puedo decir en cuál realmente, pero es algo que ustedes seguramente habrán visto en muchos lugares también. Se trata simplemente de que es un proceso que fue generado por diseñadores. ¿Diseñadores de qué? Diseñadores de tipo industrial, diseñadores gráficos, diseñadores de campañas publicitarias, etcétera, para satisfacer la necesidad de sus clientes. Es decir, son sistemas mediante los cuales lo que es mucha creación de manera directa para que se pueda solucionar los problemas de forma específica, ¿no? Porque lo que se pretende es la generación de un espacio, de un sistema para innovar, crear, plantear nuevas ideas, nuevas metodologías, para que se pueda utilizar las mejores, de la mejor manera las herramientas de las que ya disponemos como tal. Entonces, a la larga, es un proceso mediante el cual tanto el profesor como los estudiantes se ponen de acuerdo sobre cómo ellos podrían mejorar los procesos que tienen y la manera de aprender de manera más exacta los problemas, no solo individuales, sino también grupales, para poder satisfacer las necesidades de conocimiento de los demás. Es un asunto muy interesante que también tiene mucha relación con lo que se decía la señora profesora, que es con respecto al aprendizaje cooperativo, vean ustedes. Bien, como una breve síntesis final, más bien como una conclusión específicamente, vale la pena mencionar lo siguiente. Yo sí considero que estas metodologías educativas son simples herramientas para conseguir los objetivos. De ninguna manera puede sustituir al
profesor. Es decir, aún las herramientas más avanzadas no podrían simple y llanamente ser aplicadas si no hubiera un profesor con conocimiento para poder aplicarlas. Es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, no hay tampoco metodologías educativas perfectas. Más bien, es importante el hecho de combinar unas con otras, de hacer un proceso de mixtificación para poder utilizar muchas técnicas y muchos instrumentos simultáneamente para combinarlos, y en esa combinación entonces solucionar los problemas y tener mejor éxito, ¿no? De todas maneras, para que pueda una metodología educativa funcionar de manera adecuada, es que sea puesta en práctica por parte del docente de la manera adecuada, es decir, tenemos que aprender cómo hacerlo, utilizar las técnicas y las herramientas de la manera correcta, y que los alumnos tengan interés acerca de ello, es decir, que despertemos en los estudiantes el interés de poder aprenderlo de esa forma, porque si existe rechazo por la mala aplicación de la técnica, no va a servir de nada. La metodología, de todas maneras, lo único que hace básicamente es que sirven en el caso de que nosotros podamos generar a personas creativas dentro de nuestros estudiantes, que ellos se constituyan en personas críticas, que se den cuenta de la realidad en la cual viven, que puedan adaptarse a los retos de la vida diaria en todo lado, definitivamente, y que además de eso, y que recordemos, de todas maneras, que el maestro es más importante que los contenidos que enseña, en muchos de los casos. Hay otros casos en los cuales es al revés, en donde el contenido resulta más importante que el maestro, pero eso depende de cada maestro, ¿no? Eso es toda la cuestión. Y a la larga hay que tomar en cuenta que simplemente las fortalezas que nosotros tenemos dentro de la clase es que todos son heterogéneos, nuestras fortalezas son las diferencias, no las similitudes. Las similitudes ya las tenemos de parte nuestra, en donde tenemos que sacar directamente el desarrollo para poder ampliar nuestro proceso, es justamente de las diferencias que tenemos individualmente. Hay otros elementos más que se podrían hablar, si ustedes tienen comentarios, solventar, Patricia, a ver si damos paso a ello, tal vez si usted lo considera. Querido Renan. Bueno, en Facebook nos preguntan cuál metodología se pueden utilizar ahora que pues la situación actual, la educación ha tenido un giro drástico debido a la pandemia. ¿Cuál sería la mejor metodología? Y cómo motivar a los estudiantes en la gamificación, sobre todo en los adolescentes. Ya, empecemos por ese lado. Yo creo que el motivar a los estudiantes en gamificación está enfocado a los intereses que ellos tienen, que puede ser en parte lo que es elementos, por ejemplo, deportivos, ¿ya? Una gamificación específica sobre deportes. Otra cuestión puede ser el atractivo poderoso que ejercen las modas, el cine, y ese tipo de elementos que son arquetipos, en definitiva, de cultura moderna, en donde nosotros podemos utilizar ellos para ir implementando y atraer la atención de los estudiantes y enfocarnos con la utilización de este tipo de técnicas para que ellos puedan simplemente desarrollar su proceso de aprendizaje. Podría ser, se me ocurre. En el otro campo, ¿cuál sería la técnica más adecuada para utilizar al momento que estamos viviendo esta situación? No sé si tal vez una de las últimas que les puse allí justamente, que era homeschooling, nos ha tocado al momento hacerlo, con muchos de ustedes les habrá tocado con sus hijos, o con personas de su familia, o con otros chicos del grupo, o les estará tocando hacer, porque definitivamente nos ha tocado enfrentar esta situación de manera fuera de las instituciones y más bien dentro de nuestra casa. Puede ser eso, pero el hacer el homeschooling no implica el hecho de que tengamos que dejar de lado cualquier otra de las técnicas. Mi punto de vista, de manera directa, es que siempre debe tratar de aplicarse, al menos es lo que yo me permito recomendarme a mí mismo y a quien quiera, con quienes tengo el gusto de transmitir ideas o de intercambiar ideas, justamente el proceso de aprendizaje por medio de problemas, porque es aquello que yo he visto que da mejor resultado. Y, como digo, no importa mucho la edad a la cual se aplique, porque sí hay problemas adecuados a cada una de las edades específicas. No sé si eso sea suficiente como contestación para la persona que había preguntado. Muchísimas gracias. ¿En qué asignaturas y años se puede aplicar el pensamiento de diseño, dicen en Facebook? ¿En qué asignaturas se puede aplicar el pensamiento de diseño? Yo pienso que en cualquier campo que se utilice artes plásticas, en primer lugar, podría ser específicamente eso, cuando hablamos de diseños que están representados por elementos de tipo gráfico. Se me ocurre que eso, por ejemplo, puede ser en dibujo técnico, se podría utilizar en geometría y otros elementos más. En donde yo he podido ver que sí se puede utilizar también ya es en elementos que no utilizan
sistemas gráficos, sino más bien sociales, porque supongamos en el caso de derecho, que es el campo en el que yo he trabajado ya la mayor parte de los últimos años en definitiva, el problema que nosotros tenemos es que hay que diseñar, y lo digo textualmente, entre comillas y subrayado, diseñar nuevas estrategias para resolver problemas viejos. Es el asunto básico. Entonces, en la práctica, si bien no se trata de un diseño de dibujos en sí mismo, es un diseño de estrategias que está basado en los mismos elementos. Es construir ciertos tipos de parámetros. Esos parámetros deben ser medibles, deben tener una escala determinada, deben ser aplicados a una cierta realidad física, y luego de eso, esa aplicación en la realidad física debe dar como resultado la solución final. Entonces, pienso que dependiendo de la habilidad del profesor y de sus estudiantes, además, porque no es solo el profesor lo que hace todo el proceso, el que hace todo el proceso, tal vez se podría aplicar prácticamente en la mayor parte de las asignaturas y de los cursos, ¿no? Así es, mi querido Renan. En cuestión de la aula inversa, ¿cómo lo pueden aplicar mediante esta nueva modalidad que es en línea? Y también, ¿cómo pueden motivar a la investigación? Ya. La aplicación del aula inversa para mí me parece que debería ser muy sencillo si es que es en línea, porque simplemente se trataría de decir muy bien, nosotros al momento tenemos que resolver un problema determinado. Pongamos el ejemplo de un fenómeno geológico como la erupción de un volcán. Ya, digamos que nuestro tema es la posible erupción de Cotopaxi y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, les diría a los estudiantes, miren señores, tenemos este problema y a eso nos vamos a enfocar. Vayan ustedes, investiguen todo lo que puedan sobre eso. Entonces, ahí, o bien sea dividiéndoles en grupos o dejando que ellos se organicen específicamente, podrían decir muy bien, va a ver algunos de ellos que van a hacer un análisis histórico de las erupciones que se han presentado y de lo que tenemos registros. Otros de ellos van a hacer un estudio desde el punto de vista geológico de la estructura específica de un volcán. Otros van a hacer un estudio geográfico de la zona física, de la fisiografía que rodea a la zona del volcán y a la ciudad de Quito, supongamos. Otros de ellos van a hacer un análisis acerca de los contenidos químicos que posee la lava y de qué manera puede afectar de manera directa al entorno geográfico el momento, o biológico, el momento que se produzca la erupción. Cuando se tiene todos esos tipos de elementos, se va haciendo reuniones específicas, que podrían ser varias, no solo una, o podría ser una sola, no sé, dependiendo de cómo se organicen, en donde cada cual va dando sus aportes. Esos aportes específicos van organizando entonces cuál es la estructura del volcán, cuáles son las consecuencias que tendría una erupción, cuáles son las zonas geográficas afectadas, qué pasaría con las carreteras, qué pasaría con la provisión de agua, qué sucedería con los gases con respecto al ser humano. Es decir, cada uno de los puntos que cada uno de ellos ha investigado y luego sacaríamos una gran conclusión o una gran síntesis en donde tendríamos una visión global de lo que podría pasar con una erupción volcánica. Se me ocurre que podría ser así. Sí, muchísimas gracias, sobre todo para trabajar temáticas que, como usted decía, de interés del estudiante, que tenga que ver con su entorno. Y pues bueno, algún momento en alguna clase nos decían, por ejemplo, digamos que en la Amazonía pueden trabajar sobre un proyecto de investigación sobre propiedades, qué sé yo, de alguna planta o de acerca del tomate de árbol que decíamos, ¿no? O sea, hay muchos proyectos que se puede hacer de acuerdo al entorno y hay que motivar de acuerdo al entorno también. Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles de estas metodologías que nos presentó hoy serían las recomendables o las adecuadas para trabajar en el nivel preescolar? Varias de ellas, por las características que escuché, pues son para niños que tienen una mayor autonomía, mayor independencia, pero pues aquí dependen completamente de los adultos para realizar la mayor parte de actividades, ¿no? Ya sea de casa o de la escuela. Entonces, por eso mi pregunta, ¿cuáles de estas metodologías serían las que mayores efectos benéficos nos traerían si aplicáramos en el nivel de preescolar? Ya, perfecto. Magnífica pregunta en realidad, y es una cosa que me pone a pensar, me ha puesto a pensar realmente qué sería lo más adecuado. Yo considero que lo más adecuado sería simple y llanamente utilizar algún tipo de metodología que permita, mediante el juego, hacer que los niños y niñas estén todos ellos trabajando de manera cooperativa, para desarrollar actividades como, por ejemplo, armar un rompecabezas,
en donde cada uno de ellos va a buscar una piecita determinada y le va a poner allí, y el otro niño va a poner la otra pieza y van a armar todos ellos, mientras los otros siguen buscando las piezas de colores, desarrollando o tratando de desarrollar en cada grupo, en cada niño específicamente, la habilidad o bien de encajar la pieza, o bien de ver el marco, o bien de ver los colores y situaciones por el estilo. Entonces, a la larga van a tener ellos mayor tipo de contacto de manera directa, van a estar entre sí relacionándose, van a estar en unión, van a estar conversando, desarrollando habilidades de conversación inclusive, netamente de conversación, y además de eso, entonces va a estar desarrollando habilidades para poder armar cosas específicas. Pienso que ese campo podría ser en el cual se puede aplicar. No conozco en realidad qué técnicas sean las más adecuadas para trabajar con niños pequeños. Es una cosa que siempre me ha interesado, pero en la cual nunca he tenido oportunidad de trabajar en definitiva, pero algo en lo que estén todos implicados y que cada uno de ellos tenga algo que hacer, una responsabilidad que aportar a su grupo de amigos para que se sienta importante y para que todos los otros tengan conciencia de que solamente se puede lograr el objetivo si todos juntos trabajan. Gracias, muy amable. Mi querido Renan, bueno, en sí las metodologías que se utilizan pues siempre van a ser herramientas muy importantes para poder desarrollar con mayor eficiencia el trabajo docente, ¿no? Entonces, yo creo que una recomendación tal vez sí sería que, de acuerdo al contexto en el que se maneje, de acuerdo a la realidad de su grupo también, el docente puede elegir varias de estas temáticas, varias de estas estrategias metodológicas o metodologías, como se lo puede llamar, pero en realidad las metodologías son complementarias entre sí y yo creo que eso es lo más saludable. No sé, tal vez su opinión, mi querido Renan. Sí, absolutamente. Bueno, mientras hacía la investigación, no solamente para muestras diapositivas, sino para otras situaciones más también, yo llegué a ver por lo menos unos 80 tipos de metodologías que estaban descritas en el Internet. Aparte de que tengo un librito muy interesante, en donde también se mencionan unas cuantas de las cuales, de hecho, extraje unas 2 nada más, ¿no? Entonces, sí, existe una variedad inmensa, cada cual con sus propios matices. Sería interesante ahondar en ellas. O sea, algún rato determinado el profesor tiene que conocerlas efectivamente para aplicarlas de manera adecuada, pero realmente lo que usted dice es absolutamente cierto, concuerdo totalmente. No se trata de una sola metodología aplicable a un solo grupo y en cierto nivel determinado, sino que más bien es una mezcla de varias de ellas. Sería un proceso en el cual simplemente estamos utilizando varias cosas, una mixtificación específica con la cual efectivamente se puede alcanzar mejores resultados. Y de hecho, mientras mayor cantidad de recursos tengamos, más activa va a ser la clase, ¿no? Esa es la cosa. Así es, querido Renan. Bueno, yo quería decirle al exponente que sobre todo darle las gracias porque esta sesión para mí fue muy gratificante y sobre todo recordar las metodologías que tenemos a nuestro alcance y pues sí, de alguna forma que estoy de acuerdo con usted, que no hay que casarnos con una sola metodología. Nosotros como docentes debemos de tener esa capacidad de ver las necesidades y las habilidades de nuestros alumnos y pues también tomar en cuenta cuál es la metodología, cuáles estrategias tomar y pues también diseñar, ¿no? Qué actividades o estrategias ahorita de manera virtual, pues trabajar con nuestros alumnos. Muchas gracias porque esta sesión de hoy fue muy gratificante. Diana, le agradezco muchísimo sus palabras. Efectivamente, sí, considero que es realmente importantísimo el hecho de tomar en cuenta que existen muchísimas y que debemos servirnos de la mayor parte. Unas palabras quisiera yo decir, agradecerle infinitamente a usted, Patricia, agradecerles infinitamente a ustedes, damas y caballeros, por haberme permitido y haberme aguantado estar con ustedes durante unos minutos. Para mí, como les dije el día viernes, es un verdadero honor el poder dirigirme en este ambiente tan extraordinario y les quedo realmente muy agradecido. Ya nos veremos, espero, algún otro momento más, pero si ya no nos vemos por alguna circunstancia, por favor, recuerden que yo les agradezco mucho.